Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomi Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola Chomi, pues muy bien, hoy tenemos acá en el programa como nuestro invitado a Maximiliano Vázquez, quien es presidente de la sección tachirense de Fedecámaras, de la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela. Sí, Alejandro, y con Maximiliano Vázquez hablaremos, entre otros temas, sobre la situación del intercambio económico en lo que una vez fue una muy activa frontera colombo-venezolana. Bienvenido, Maximiliano. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, Chomin y Alejandro. Y bueno, a tu orden para esta entrevista, esta conversación que esperamos amena, que espero que sostengamos en estos próximos minutos. Claro que sí, Maximiliano. Cuéntanos cómo era la vida en la frontera desde el punto de vista del intercambio comercial y también desde otros puntos de vista, desde el punto de vista cultural, familiar, por poner un tiempo hace 10 años. Sí, la verdad es que la dinámica de intercambio comercial, la dinámica de frontera más bien, entre Colombia y Venezuela, ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. En los últimos 5 años en particular ha habido un cierre de frontera por el lado venezolano, propiciado por el lado venezolano, y en los últimos 2 años, con el tema, el último año sobre todo con el tema de la pandemia, pues se ha agudizado el cierre. Pero el cierre es un cierre formal de los puentes, pero la verdad es que la frontera está abierta y por los caminos irregulares, por lo que la gente denomina trochas, que hay centenares de ellas, unas más conocidas que otras, pero donde circulan diariamente, dependiendo de si el río Táchira tiene el cauce bajo o alto, entre 5 y 20 mil personas cruzan la frontera diariamente, solamente en el estado Táchira hacia el norte de Santander y de vuelta, en un río humano pues, que tiene que ver con trabajo, con comida, con medicina. Es el intercambio normal que ha ocurrido siempre entre el norte de Santander y Táchira y que hoy se tiene que hacer lamentablemente de esa manera informal. En el año 2013, por ejemplo, el intercambio entre Colombia y Venezuela fue de 2.600 millones de dólares, donde la balanza comercial favorecía a Colombia. En el año 2020, de 2.600 millones se bajó a 220 millones el intercambio comercial, donde Colombia le vendió a Venezuela 196 millones de dólares y Venezuela le vendió a Colombia 28 millones de dólares. Eso para este año 2021 posiblemente sea inferior el monto de exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Pero claro, aquí hay muy pocas cifras oficiales, aquí hay una oscuridad con Venezuela con respecto al tema del comercio formal, y el comercio informal, ese que, como te decía anteriormente, ocurre por la vía de los caminos informales, pues no hay quien lo contabilice, no hay manera de llevar alguna estadística con respecto a eso. Ahora, Pero, Maximiliano, dígame. es decir, cuando pensamos en la frontera, como fue en el pasado, cuando pensamos en la frontera, que fue una frontera sumamente activa, y pensamos en la frontera actual, ¿cuál es la relación que se da allí entre San Cristóbal y Cúcuta? Es decir, es una relación de interdependencia. ¿Cómo calificas esa relación y qué características tiene? Bueno, sin duda hay una relación de complementariedad. En este momento, en algunas áreas, más de dependencia o de interdependencia. Porque, por ejemplo,
en el tema de alimentos aquí en Venezuela, el estado Táchira y San Cristóbal en particular, como capital del estado, se surte en en un monto muy importante de alimentos del norte de Santander. Pero en este momento, como consecuencia de los problemas que han habido en Colombia, hay demanda de algunos productos alimenticios en Colombia que Venezuela o el Táchira está en capacidad de ofrecer y los manda al norte de Santander, pero lo hace por la vía de los pasos informales, de modo que no hay manera de poder llevar un control con respecto a eso, ¿no? Poder decir cantidades. Pero fíjate que cuando la gente habla de la relación colombo-venezolana a través del norte de Santander y Táchira, generalmente hablamos de comida o de compras que hacen los venezolanos en el norte de Santander. Pero no hay que olvidar que en el pasado, hace 5 años, 7 años, cerca de 40.000 personas del norte de Santander, de Cúcuta, pasaban el río para trabajar en Venezuela, en Ureña y San Antonio, en las fábricas de pantalones, de autobuses, zapatos, en las tiendas y negocios de comercio de exportación e importación. Es decir, era casi el 15% de la mano de obra del norte de Cúcuta que trabajaba en Venezuela. Trabajaban en Venezuela, en fábricas venezolanas, produciendo, como te digo, bueno, eso significaba un aporte importante al Producto Interno Bruto del Estado en términos de producción de todos estos productos, valga la redundancia, industriales, que hoy día ni están los empleos ni está la producción. Hoy día vemos a una frontera paralizada en el comercio. San Antonio es prácticamente un pueblo fantasma. Ureña, las fábricas trabajando, las que están trabajando, que todavía hay cerca de 200 fábricas trabajando de las 2.000 y tantas que habían o que hay en la ciudad, trabajando al 10 al 15% de su capacidad. Algunas están trabajando al 40%, sector de calzado en particular. Y como te digo, en San Antonio, pues prácticamente las empresas industriales y de comercio y servicios están paralizadas. Mira, Maximiliano, eso es una realidad. ¿Y qué posibilidades ves tú de apertura y de formalización, digamos, de la actividad en esa frontera? ¿Y qué escenarios avisoras en el corto y mediano plazo? Bueno, te puedo decir que desde Fedecámaras Táchira y todas las cámaras afiliadas a nuestra organización hemos venido desarrollando en los últimos meses, por lo menos 8 meses, 9 meses, un trabajo de acercamiento con las autoridades competentes para el tema de la apertura, tratando de motivar y de exponer los problemas que significan para la economía del Estado la frontera cerrada. Pues. Estamos hablando solamente del lado colombiano cerca de 40.000 empleos, pero es que del lado venezolano hay por lo menos otros 40.000 empleos directos que se pierden o se perdieron por el cierre de fronteras. Entonces el impacto en la economía es realmente un impacto importante, brutal. Y ni hablar pues del otro elemento que es la compra de insumos, por ejemplo, para el sector agrícola, que en el estado Táchira tiene una gran importancia. El Táchira es uno de los, junto con el estado Mérida, son los 2 estados andinos que surten al resto de Venezuela de productos hortícolas y por el cierre de Agroisleña y otras empresas de insumos agrícolas, los productores agropecuarios se surten de Colombia para esos insumos. Al estar cerrada la frontera, la formalidad de la frontera, pues tienen que hacer la compra de insumos por vías informales que incrementan los costos, que hace más difícil que esos productos lleguen al campo. Entonces, pues todos estos argumentos los hemos expuesto con claridad y con números a las autoridades competentes del tema, y pues han habido algunos anuncios, vamos a decir, alentadores, pero en la realidad pues, todavía estamos con la frontera cerrada. Y ahora, peor todavía porque está cerrado inclusive para el paso de las personas que se iban a poner la vacuna COVID, anti-COVID, del lado colombiano, venezolanos que tienen cédula colombiana, a ponerse la vacuna COVID en Cúcuta y no pueden pasar, tienen que hacerlo por la... son cosas que no se comprenden
que probablemente tengan alguna motivación que nosotros desconocemos, pero que sin duda pues afecta la vida, es decir, afecta, incrementa lo negativo del cierre de fronteras para la comunidad del Táchira. No te oigo. Le pregunto, Maximiliano, ¿y ustedes han tenido, cómo es la relación entre los pares, los grupos empresariales organizados en el norte de Santander y ustedes como Fedecámara? ¿Ustedes han tenido conversaciones, acuerdos, propuestas comunes? Sí, cómo no. Tenemos una relación extraordinaria, tengo que decirlo. Nosotros, desde siempre, por razón de vecindad, nosotros, las cámaras de comercio del Estado Táchira, Fedecámaras Táchira en este caso, y las cámaras de comercio de Cúcuta y las otras cámaras, hemos tenido desde siempre una relación muy estrecha. Te puedo añadir que recientemente, no hace un mes, en una reunión que sostuvimos allá en Cúcuta, acordamos la creación del Consejo de Fronteras, Consejo Empresarial de Fronteras, donde estamos agrupados todas las cámaras de comercio del norte de Santander todas las cámaras de producción del norte de Santander y todas las cámaras de producción del estado Táchira. Esto yo creo que es la primera vez que se hace en América Latina, no conozco de otra experiencia. Y la idea es que con esta nueva organización podamos desarrollar proyectos en conjunto que favorezcan a nuestra realidad económica. Porque es que hay que decir algo, Alejandro y Chomi. En el caso del Táchira y lo mismo del norte de Santander, nosotros formamos parte de la periferia de nuestros respectivos países. Táchira es parte de la periferia de Venezuela, pero es el centro de dos países. Lo mismo ocurre con el norte de Santander. Y sin embargo, a pesar del centro de un mercado de 70 y tantos millones de habitantes, consumidores potenciales, no tiene el tratamiento de centro, sino se trata como en una casa. El tratamiento que recibe es como el del cuarto del fondo y no como el centro. Y las políticas públicas, tanto del Estado colombiano como del Estado venezolano, tendrían que estar dirigidas hacia ese concepto, de ver a esta zona de nuestros dos países como un centro de articulación de dos economías y de un mercado de 70, 80 millones de habitantes, con un potencial enorme, el potencial de talento humano, un potencial de trabajo, un potencial cultural inclusive, para producir y exportar hacia nuestros países o hacia terceros países. Esa es una realidad que nosotros desde el Consejo Empresarial que estamos creando y vamos a ver cómo lo podemos impulsar y cómo podemos desarrollar proyectos en conjunto en el corto plazo. Maximiliano, tú eres un hombre de frontera, tu actividad se ha desarrollado pues, en la frontera de Táchira con el norte de Santander, pero ¿qué nos puedes decir de las otras fronteras que son importantes también entre Venezuela y Colombia, como es la frontera en la Guajira y en el Zulia, y la frontera también de Arauca con el Apure? Sí, son la dinámica de intercambio entre Colombia y Venezuela tradicionalmente desde hace siglos ha sido a través del Táchira y norte de Santander. Los otros pasos de frontera, como tú bien lo mencionas, por Arauca y por el Zulia, son importantes, son muy importantes. Y en este momento, por ejemplo, para Venezuela es muy importante la frontera del Zulia con La Guajira, porque es por allí por donde entra y sale las exportaciones e importaciones colombo-venezolanas. Está cerrado el paso de mercancía entre Colombia y Venezuela por el Táchira y por Arauca, pero no por Paraguachón, no por allá por el Zulia. De modo que eso viene siendo una línea de vida importante para Venezuela. Nosotros lo que estamos pidiendo que se dé el mismo tratamiento que tiene esa aduana, que lo tenga también la aduana del Táchira, en el Táchira, y la aduana en Apure.
pues esas son de las cosas que estamos a la espera de que puedan ocurrir. Pero en términos poblacionales y de intercambio social, la dinámica y la actividad es mucho más intensa entre Táchira y norte de Santander. Bueno, Maximiliano, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Chomin y Alejandro, por la invitación, y saludos a todos los que los escuchan y los ven a través de las distintas redes que ustedes tienen. Encantado de estar con ustedes. Bueno, los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las de el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.